Bueno, muy buenas noches para todos. Bienvenidos a esta meditación acerca de la ira. Esta práctica la estamos haciendo ya que el día domingo estuvimos estudiando lo que se llama el expediente del yo, el mundo de las relaciones. Entonces, vamos a hacer un expediente de un defecto psicológico, en este caso, la ira. Entonces, bien. Hay un documento donde básicamente tenemos la forma de estudiar un defecto psicológico. Bueno, lo voy a colocar acá para irnos guiando, para ir trabajando este defecto, para irlo reflexionando. Bien. Bueno, entonces, bien, muy buenas noches para Leonel, para Freddy, muy buenas noches para todos. Vamos a comenzar con el estudio de un defecto psicológico. Una forma de reflexionar es comenzar a hacer un estudio inicial. Esta reflexión se puede hacer en un cuadernito, en una libretica, o puede hacerse pues mentalmente, reflexionando acerca de un defecto psicológico. La reflexión nos va a permitir diseñar las estrategias para erradicar de nuestra existencia un defecto, una forma de actuar, una costumbre. Comenzar a erradicar definitivamente la ira de nosotros. Eh, entonces, bueno, vamos a estudiar cómo vamos a enfrentar un defecto psicológico. Bien, entonces uno puede hacer un recuento de este defecto. En este momento vamos a estudiar la ira. Entonces uno puede comenzar a reflexionar, a traer imágenes de cuál fue la primera vez que se presentó este defecto, cómo se fue desarrollando, con qué personas, cuántas veces se ha manifestado, hasta dónde me ha llevado este defecto. Uno puede haber tenido una discusión muy fuerte donde pudo haber generado o pudo haber terminado hasta muerto. ¿En qué eventos se manifestó este defecto? ¿Es la forma de manifestación? Entonces ahí uno va a comenzar a hacer un estudio a este defecto psicológico, cómo se manifiesta en uno y cómo se alimenta esta reacción. Bueno, entonces, bueno, vamos a estudiar qué es la ira. Bien. Bueno, la ira es eh, nuestra parte de la conciencia tiene una virtud. Esta virtud es la fuerza, ¿sí? La conciencia tiene mucha fuerza, mucho poder. Es esa capacidad de resolver lo que vamos a comenzar a ganar. Tiene paciencia, comprensión, dulzura. Esa es la virtud de la conciencia que vamos a desarrollar. Internamente la ira está representada por el toro negro. Este toro negro, con ojos rojos, tiene que amansarse. Eso es en el astral, ¿no? En el mundo onírico vemos eso. Vemos un toro negro o varios toros negros. De pronto nos los encierran en un corral. Entonces quiere decir que nosotros debemos comenzar a estudiar el defecto de la ira, muy relacionado con muchos defectos: la violencia, la venganza, el resentimiento, la intolerancia, la tiranía, la impaciencia, el enojo, la furia, el desespero, el yo asesino, el yo violador, el yo maltratador, el yo del berrinche, el yo pleitero, el yo gritón, el yo frustrado. Bueno, hay una cantidad de efectos ahí que tenemos que comenzar a estudiar. Entonces uno va estudiando dentro de sí, pues cómo se ha manifestado este defecto, cómo ha aumentado y por qué, en qué se basa, cuáles son los aspectos que hacen que este defecto aflore. Uno puede hacer una línea de tiempo, con qué persona se manifestó, por qué, por qué le ha causado, digamos,
esas escenas de ira, y pues ahí uno va comenzando a conocerse a sí mismo en este aspecto que es el mal manejo de la fuerza. La ira lo que nos produce realmente es un comportamiento violento, errático. Nos dejamos llevar de esta fuerza negativa y perdemos la capacidad de resolver algo. Nos comportamos totalmente bruscos, exagerados, nos volvemos inmaduros, armando berrinches, nos autoconsideramos, comenzamos a generar argumentos sin sentido. Tenemos mucha carga emocional todo el tiempo o tenemos mucho resentimiento. Tenemos una reacción todo el tiempo, una forma de estar buscando pleitos, competencia, buscando peleas con los demás, conflictos. Entonces, lo que va a hacer la ira en realidad es, pues, volvernos la vida muy difícil. Por eso es que es necesario comenzar a estudiar. El día domingo estudiamos lo que se llama el mundo de las relaciones. Entonces, en esa conferencia explicábamos que hay una relación con nuestro cuerpo físico, con los demás y con nuestro ser. Este mundo, esta conferencia, lo que nos ayuda es a armar un expediente. ¿Por qué en realidad vamos a irnos en contra de este defecto psicológico? Entonces vamos a comenzar a estudiar, bueno, qué daños físicos, cómo me daña el cuerpo este defecto. Toda enfermedad tiene un nacimiento o una base en un aspecto psicológico. Y la ira es la que más genera enfermedades. Nosotros si comenzamos a observar la ira, nos podemos dar cuenta de la alteración nerviosa. Cómo comienza realmente a generarse hasta temblor en nuestros brazos, una rigidez exagerada en nuestro rostro, una tensión constante en la vista, un incremento de la presión arterial, una sobreactividad de nuestra capacidad neuronal, cerebral, una alteración del ritmo cardíaco. La ira nos enceguece, hace que nuestro rostro tenga un estado muy tenso, nos deforma, nos sube la tensión, nos genera adrenalina, daño celular. Entonces vamos a comenzar a hacer este expediente descubriendo lo que hace esa ira en nosotros. Ni siquiera el peor enemigo nos causa tanto daño como la propia ira. Entonces un enemigo nos puede estar haciendo daño, pero más daño nos hace el veneno que nos genera. Entonces por eso es que, pues si tenemos una situación, un conflicto, un enemigo, alguien que nos hace un daño, entonces al generar esta ira, en vez de solucionar, estamos incrementando el efecto. Entonces por eso es que tenemos que comenzar a reflexionar. Y lo peor de todo es que cuando nos llenamos de ira, perdemos la capacidad de ver la solución. Armamos más conflicto, más drama, más pelea, armamos un malestar. Así la situación ya se haya solucionado, seguimos peleando y pues nos seguimos haciendo daño. Entonces, hay personas que en un estado de discusión eh, pueden llegar a tener un accidente cerebrovascular, un derrame. Este derrame, si no es atendido rápidamente, pues les puede hacer perder la vida. Y de todas maneras, si es atendido, hay un daño cerebral profundo. Una persona que tenga un conflicto con alguien y le suceda esto, pues queda con un daño permanente, un daño de memoria, un daño de coagulación, daños en su sistema circulatorio, daños en el corazón. Entonces, pues no estamos ganando nada con la ira. ¿Se resolvió el problema? No.
Es más, la persona que nos generó la ira, pues siguió normal. Y uno sí terminó en el, en el, en el hospital. Entonces uno debe estudiar esa forma de reaccionar. Una persona, por ejemplo, eh, fue a, fue a reclamar, bueno, por un producto. Esto está en los documentos del grupo. Bien, ahí está. Entonces fue a reclamar por un producto y pues lo atendieron mal, porque generalmente cuando uno va a reclamar por algo, por un servicio que uno está pagando, uno tiene el orgullo de que lo tienen que atender, que le tienen que resolver todo. Entonces, ante pues la no atención de toda de esa situación, entonces la reacción generalmente es iracunda, donde uno considera injusto, donde lo están atendiendo mal, donde uno realmente reclama aireadamente. Esa persona pues resultó ser atendido por una persona nueva y esa persona nueva pues estaba armada. Y al entrar en una discusión por ese producto que estaba reclamando, pues la persona nueva pues lo tomó a personal y pues decidió atacarlo. Esa persona casi pierde la vida. Y así uno puede ver y hacer un expediente de lo que hace todo esto de la ira. En este momento en internet uno puede ver una cantidad de videos de gente peleando, destrozando buses. Una persona que fue embestida por un bus o fue cerrada por un bus, entonces se baja de la moto, perdón, se baja del vehículo y va a romperle los vidrios al bus de transporte público y llega otro transportador y lo embiste con el vehículo, cegándole la vida. Después aparece la hija llorando, pidiendo que por favor, al ver ya pues su padre muerto entre las llantas de un bus. Entonces ahí uno comienza a darse cuenta qué es lo que hace la ira. Uno puede perder la vida. Cuando una persona, eh, cuando una persona entra en ira, se está envenenando. Es como si alguien le hiciera daño y en vez de resolver el daño que le están haciendo, coge una tonelada de veneno y se lo toma. Entonces se está haciendo más daño. Por eso les digo, hace más daño la ira que hasta el peor enemigo. Entonces uno tiene que ver que sus enemigos están adentro de uno, están en su interior. Y son estos defectos psicológicos. Ahí nos vamos a dar cuenta que los defectos psicológicos no son conciencia. Cuando la ira entra uno pierde la conciencia, pierde la capacidad de ver. Una vez estaban dos personas en un negocio discutiendo, una persona que atendía el negocio, la otra una clienta, era una mujer, por una pintura, y las dos personas estaban discutiendo aireadamente, y sobre todo porque era un hombre contra una mujer, o sea, se podían hacer daño. En ese caso, pues yo me metí en medio de los dos y ninguno me veía, estaban enceguecidos totalmente. Entonces ahí uno se da cuenta, pues lo que pasa, la ira nos posee. Generalmente las personas tienen miedo de salir al astral, de tener experiencias internas, porque dicen descubrir monstruos, pero no se dan cuenta que la ira es el verdadero monstruo. Es un monstruo gigante, potente, que deforma nuestro cuerpo. Y cuando estamos llenos de ira no nos importa, ahí sí no tenemos miedo.
Entonces ahí uno se va dando cuenta de pues realmente este defecto psicológico y que uno lo debe trabajar. Aquí Mariana nos dice, si se agarra con tiempo lo antes posible se puede revertir. Sí, sí, uno debe comenzar a cambiar. La ira realmente somete a un estrés muy fuerte a todos los órganos y sí endulza la sangre. Hay varios tipos de ira. O sea, la ira que yo les estoy describiendo es una ira exterior. ¿Sí? Hay personas que realmente son chispa, o sea, que inmediatamente reaccionan. ¿Sí? Entonces se genera una fogosidad, un desgarre de energía totalmente desequilibrado. La persona queda posesa, es decir, poseída por un demonio, porque en ese momento no está la persona. Entonces se pueden dar cuenta que uno le habla a la persona y no lo escucha, está totalmente enceguecido. Eh, una vez un perrito que tenía mucha ira decidió marcar el territorio y su territorio incluía un terreno de toros. Entonces él estallaba en ira cuando los toros pasaban su demarcación. No medía las consecuencias. El perrito pues murió en esa lucha contra esos toros, no le importaba. Y una persona con ira es así, se puede enfrentar con el que sea y pues obviamente no le importa terminar desencarnado, porque en ese momento no está la conciencia, está el defecto, está la bestia de la ira, que internamente está representada por un toro. Bien, aquí nos dice Mariana, si pienso que el tema es tomar las cosas de forma personal, hay que aprender a no engancharse o tomar tan a pecho una situación que es un momento de fogosidad. Sí, vamos a ver cómo se estudia la ira. Así es. Aparte ya salta por cualquier cosa, está irritado y no puede pensar. Sí, ahí es uno se da cuenta cómo es un defecto psicológico. Aquí vamos a aprender a comprender qué es un defecto psicológico, todo el daño que hace y por qué debemos comenzar a estudiarlo, ¿sí? Y ahí nos damos cuenta que cuando una persona entra el defecto psicológico dentro de uno, ¿sí? Lo posee, o sea, una bestia lo posee, ¿sí? La conciencia se retira. Entonces ahí uno se da cuenta de esto. Entonces por eso es que está esa técnica del expediente del defecto que estamos viendo el día de hoy. Entonces uno saca pues las consecuencias. Uno mira las consecuencias de su cuerpo físico. Hay una ira que es fogosa, así como lo describe Mariana, pues que genera todos esos tipos de problemas. Puede terminar hasta ser atropellado ahí debajo de un bus o muerto a tiros en la calle o por ahí en cualquier lado, ¿sí? Pero hay una ira silenciosa. Hay personas que por una frustración comienzan a hacer una cantidad de actividades. Pueden dedicar toda su vida a una venganza. Entonces, ahí está la ira, todo lo que puede realizar. Entonces uno primero saca un expediente. ¿Qué daño le hace esto a mi cuerpo físico? ¿Qué va a pasar con mi cuerpo si sigo con esto? ¿Voy a terminar muerto? ¿Voy a terminar en un pleito? ¿Voy a terminar con una enfermedad cerebrovascular? ¿Voy a terminar con una diabetes? Con con los órganos totalmente destrozados. Una persona muy iracunda, llegó el momento en que le dio diabetes. Entonces los médicos, eso era en Estados Unidos, la atendían y le decían que tenía que tener ciertos requerimientos, tenía que cuidar esa diabetes porque le iba a afectar los órganos. No se cuidó, llegó un momento en que le dijeron que tenía que amputar alguno de sus pies
y esa persona explotó en ira y todos sus órganos internos explotaron. Terminó muerta. Entonces ahí no se da cuenta de lo que hace este veneno, esta violencia, este envenenamiento, este ácido que genera este efecto psicológico en nuestro cuerpo, esta violencia la cual somete todos nuestros órganos, endulza nuestra sangre, nos enceguece, daña nuestro cerebro, nuestras neuronas. Entonces ahí comenzamos a darnos cuenta que esto es necesario trabajarlo, ¿sí? Este es el expediente del defecto psicológico. Bien, ahora vamos a ver la parte exterior. ¿Qué nos genera en las relaciones con los demás este defecto psicológico? ¿Cuántos problemas hemos tenido? ¿Cuántos problemas de pareja hemos tenido? Nadie se acerca a nosotros. Eh, Nadie, pues, quiere trabajar con nosotros. ¿Cuántos problemas en el trabajo hemos tenido por la ira? Había una persona que sabían que tenía ira, entonces las personas le sacaban el genio porque sabían que con el genio afuera, con el mal genio, no podía razonar bien y hacían eso para aprovecharse de esa persona. Entonces, ¿cómo nos genera malas relaciones con los demás? ¿Cómo genera mala relación con nuestra economía? ¿Cuántos problemas económicos hemos tenido en una discusión? Entonces ahí nos damos cuenta de que la ira también nos genera problemas económicos, nos genera problemas de relaciones, aislamientos, problemas en el trabajo. Hacemos daños psicológicos a los demás. Una mamá que tenga mucha ira maltrata a sus hijos, genera traumas, aislamiento, al no saber comunicar las cosas, porque la ira no nos deja comunicar. Ese es uno de los aspectos de la ira. Cuando una persona entra en ira, no se sabe expresar bien, nadie le entiende, porque no puede expresar, no puede resolver. Simplemente se deja llevar por el momento, comienza a generar un drama, una autoconsideración y no expresa lo que tiene que decir. Nadie le entiende, no puede resolver nada. Entonces eso genera más aislamiento, más frustración, más rabia. Entonces cada vez vamos generando un conflicto con las personas y nos vamos aislando. Entonces, ya en el expediente, pues la relación con los demás, pues uno se va dando cuenta qué karma me voy generando. Entonces ahí vamos estudiando el defecto. Uno debe comenzar a hacer su estudio. Entonces el expediente que vimos el día domingo era mirar qué mala relación nos ha generado un defecto psicológico con los demás. Qué mala relación nos ha generado un defecto psicológico con nuestro cuerpo. Qué karmas hemos traído. Qué problemas. Qué situaciones, venganzas, insultos, agresiones, crímenes. Entonces, todo eso es lo que nos va a traer este defecto si lo seguimos alimentando. Recordemos que el defecto psicológico no para. Siempre va a seguir buscando más y más situaciones de pleito, problemas con los demás, porque pues el defecto psicológico para eso fue creado. Bueno, y vamos a ver acá. Bien. Bien, listo. Aquí nos dice Mariana, bueno, acerca de unos pares biomagnéticos. Bueno, vamos a ver realmente cómo solucionar un defecto psicológico.
Aquí nos dice Andrew. Andrew nos dice, los criminales ante un juez dicen extremo dolor y con eso le rebajan la condena. Ah, bueno, pues ahí utilizarán un truco, pero de todas maneras, pues el karma está, ¿sí? Puede que un juez físico le diga que no, pero el karma está y el defecto está. El que a hierro mata, a hierro muere, esa es la ley. Entonces, tarde o temprano le llega la ley divina. Aquí David nos dice, ¿cómo podríamos dominar al trabajo de transmutación que hacen los monjes Shaolin relacionado con ira? O sea, yo creo que ellos purifican o manejan el otro lado de la ira para generar esas capacidades de combate que fueron necesarias y enseñadas por los maestros. Sí, es que ese es el otro asunto que vamos a ver, porque con la ira vamos a ganar, al vencer la ira, perdón, vamos a ganar mucho control, mucha fuerza, ¿sí? Vamos a volvernos resolutivos, exactos, concretos. Vamos a saber aplicar la fuerza en el justo momento. Vamos a saber encontrar y comprender toda la situación. Encontrar las respuestas de un problema. Entonces, estas virtudes que vamos a ganar van a ser bastante interesantes. Vamos a vencer nuestra violencia. Entonces, vamos a llenarnos de esa virtud que es la castidad. Esa virtud que es la paciencia, el mantener nuestra fuerza. Entonces, una persona que comienza a desarrollar su conciencia siempre va a saber mantener su fuerza, mantener su paciencia, su energía, sea cual sea la tentación, sea cual sea el evento, la persona que nos provoca. Uno debe mantenerse tranquilo, tranquilo, estar observando, comprendiendo, mirando en su interior qué siento, qué deseo, qué pienso, qué surge dentro de mí. Mantener el perfecto control, el equilibrio, dejando que la conciencia se exprese. Vamos a ver poco a poco cómo vamos a hacer para eliminar este defecto y trabajarlo de una manera real, de una manera real. Bueno, eh, también en nuestro expediente está qué daño le hacemos a nuestro ser, cómo está dañando nuestro camino espiritual, hacia dónde nos lleva la ira. Obviamente la ira nos está llevando hacia un camino de conflictos, de problemas, de malas relaciones, de resentimientos. Nos genera mucho sufrimiento. Siempre vamos a entrar en conflicto con una persona. Entonces esa situación siempre va a ser muy dura. Nos vamos a alejar de nuestro ser. No vamos a dejar expresar nuestra conciencia. ¿Cómo es nuestro camino interior? Nuestro camino interior es un camino de autoobservación. Nosotros debemos estar autoobservándonos, estando conscientes. Si es posible, estar escuchando los latidos del corazón o la respiración. Y debemos estar observando cualquier pensamiento, emoción y sensación. Cualquier pensamiento, emoción, comenzamos a determinar qué es lo que está pasando en nuestra psicología y juzgamos ese defecto y le pedimos a nuestra Madre Divina que nos desintegre cualquier defecto psicológico que no corresponda. Si estamos haciendo una tarea y nos acordamos de otra que no corresponde o queremos hacer algo que realmente no se debe hacer en ese momento, pues eso es un defecto psicológico. Si me acuerdo de una expareja, de una canción, si me llega una preocupación,
pues obviamente eso me va a sacar del momento. Entonces le pido a mi Madre Divina, Madre mía, quítame este pensamiento. La ira fundamentalmente pues nos genera mucho pensamiento, un eterno conflicto. Entonces, entonces siempre estamos pensando en lo que nos dijeron, en lo que no nos dijeron, en lo que dijimos, en lo que no dijimos. Estamos totalmente llenos de pensamientos, de frustración, de venganzas. Vamos a llenar nuestras emociones de una emoción de decepción, ira, miedo, odios, venganzas. Vamos a estar en una emoción de enojo. Entonces, entonces nos estamos haciendo mucho daño. Y pues en la parte de las sensaciones, pues vamos a sentir muchas sensaciones, mucha tensión. Entonces uno va a comenzar a descubrir pues todos esos detallitos y los va a comenzar a eliminar. Entonces, cualquier detalle, ¿cómo se elimina un defecto? Pues realmente, pues eliminando la situación, eliminando los detalles. O sea, uno no va a eliminar un defecto psicológico simplemente diciendo mátame la ira. No, uno va a ir eliminando cada uno de los detallitos. ¿Qué es lo que va surgiendo? ¿Qué siente cuando ve a esa persona? ¿Cómo surge la emoción? Entonces uno va observando. Detallito en la parte de las sensaciones, ya me estoy tensionando, ya siento tensión en los ojos, en la nariz, en la boca, siento tensión en los brazos. Entonces simplemente me voy concentrando, voy eliminando cualquier detalle. Madre mía, desintegra, suéltame esta tensión. Madre mía, desintégrame esta tensión en el cuello, estas sensaciones de rabia. Voy eliminando cualquier detallito. En la parte emocional, ya estoy enojado, ya estoy con odio. Madre mía, desintégrame estas emociones. Ya está un comportamiento en la mente donde estoy criticando, odiando, juzgando a los demás, con expresiones de ira, de venganza. Entonces voy desintegrando cada pensamiento. Así, de detalle en detalle, es que se mueren los defectos psicológicos. Uno hace el expediente para entrar en meditación. En esa meditación, pues uno se da cuenta de la urgencia de que es comenzar realmente a desintegrar este defecto. Ya con el expediente que se vio en la conferencia Mundo de las Relaciones, que por eso estamos haciendo esta meditación, pues ya vamos con fuerza, vamos con determinación para estar observando este defecto psicológico. Entonces ahí uno comienza a estudiar la manifestación del defecto. ¿Qué me hace sentir? ¿Qué sensaciones? ¿Qué conceptos maneja? Uno va estudiando. ¿Qué es lo que más me saca la ira? Lo que más hace que la ira se me manifieste, digamos, es la tiranía. Yo quiero que las personas hagan lo que yo diga. Y si no hacen lo que yo diga, entonces entro en ira. Me porto violento, comienzo con un conflicto. Simplemente hay que comprender. Y si la persona no quiere hacer las cosas, pues bueno, que no las haga. Igual si no quiere, pues entonces simplemente pues uno ya deja de interactuar con esa persona. Que siga así. Pero uno debe comenzar realmente a salirse de esos conflictos. Por más de que uno obligue a una persona, no le va a hacer caso. No debe comprender esa situación. Uno le dice, si es que la conciencia le permite hacer eso, pero hasta ahí, ¿sí? Listo, si no quiere, pues ahí está. Pero pues uno justifica con su mente, dice, no, es que eso no debe ser así, es que debe ser así. Entonces, pues ahí comienza a generarse la debilidad, porque la ira realmente es una debilidad. Bien, bueno, vamos a ver más aquí.
Bueno, aquí Sor Ángel nos dice, cuando uno se pone límites y pasa más de un año y no se tiene respuesta en un conflicto familiar y se expresa en ira para que ya no abusen, esa ira tiene karma. No, uno si tiene que resolver algo, dice las cosas que se tienen que decir y listo. Realmente, pues uno no debe comenzar a generar esa mente continua, ese conflicto, pensamiento en contra de las personas, todas esas emociones, todos son detalles que uno debe eliminar. Cuando uno está eliminando su ira, esa rabia que le da de solo acordarse de ese conflicto, pues uno está perdiendo energía, uno no está viendo la solución. Entonces, si se acuerda de ese conflicto o le dicen algo o lo llaman y vuelve otra vez el problema, no, pues uno elimina todo eso. Madre mía, desintegrame esas sensaciones, esta rabia, todo esto que está en mi mente. Va entrando en conciencia y la conciencia le va a ir diciendo cómo resolver ese conflicto. También uno debe aprender a confiar en la ley. Como vimos en la conferencia del día lunes, existe la ley divina. Entonces, simplemente entre un conflicto familiar o un conflicto que realmente pues, es muy difícil de solucionar, bueno, hay varias herramientas. Pues la primera herramienta es pues simplemente, pues uno tiene Dharma, uno ante cualquier conflicto tiene Dharma. El que tiene Dharma gana. Entonces simplemente negocia ante la ley ese conflicto. Va y le pide al Padre que se dirija al templo corazón de la justicia divina y negocia esa situación con esa persona. También si tiene ese problema, entonces le pide al Padre en la pregunta al ser, en meditación, le pone esa imagen de ese conflicto en estado de meditación y en un sueño lúcido o en una visión o en el físico, el Padre le va a mostrar la salida de ese problema. Entonces uno no tiene que estresarse, confía en la ley. La ley divina, pase lo que pase, pues va a frenar esa situación. Pues si no es de ley. Si la situación es de ley, pues nada que hacer. El que tiene que cambiar es uno y adaptarse a la situación. Porque si la ley definió algo, pues las cosas son así. Uno puede dar dharma para una solución, ¿sí? Uno puede decirle a la ley divina, pues que ese problema se solucione de ley. Quiere decir que la ley divina es la que toma el veredicto. Pero uno también le puede decir a la ley divina, pues doy dharma ahí para que me ayuden a solucionar eso, ¿sí? Entonces, pues con esa ayudadita, pues la ley divina, pues comienza a solucionar. Internamente en el astral le muestran. El 11 es que en ese conflicto tiene Dharma a favor. La ley está a su favor. O también le pueden mostrar unos leones a favor de uno. O si le muestran lo contrario, o sea, si le muestran a Anubis que se va en contra de uno, o un chacal en contra de uno, quiere decir que en ese conflicto uno no tiene nada que hacer. Uno tiene que reflexionar y mirar realmente qué es lo que está reclamando. Si uno tiene un conflicto con la pareja, pues uno no se va a poner a pelear con la pareja. Simplemente va y reflexiona. Si de todas maneras después de una reflexión dice, no, pues aquí yo tengo razón en esto, entonces va ante Anubis y dice, vea, es que a mí me pasa esta situación con mi pareja. Y pues la ley divina le va a decir, bien, usted tiene razón y le ayudan o no tiene razón. ¿Sí? Le puede decir a la ley divina, deje de ser tan consentido, más bien ayude a su pareja. Entonces, pues a uno va aprendiendo y va comprendiendo la situación y va comenzando a equilibrar todo. Una vez una persona que estaba en el conocimiento estaba arreglando unas rosas. Era una mujer muy tranquila, estaba ahí.
arreglando sus maticas. De pronto alguien que trabajaba en la finca con ella se aproximó a armarle un conflicto, a hacerle unas quejas, a quejarse de otras personas. Estaba con su canción psicológica. La persona simplemente era un hombre, de esos de campo, fuerte, y empezó a maltratar verbalmente a la mujer que estaba ahí haciendo su arreglo de su jardín, quitándole las hojitas secas a sus rosas. Entonces, ella simplemente entró en conciencia, no se identificó con nada, miró a aquel hombre, ella tenía un palincito, un palito con el que movía la tierrita para abonar las flores, simplemente cogió el cabo del palito y le pegó en la frente. Esa persona quedó totalmente desprogramada. Ya, ella siguió arreglando sus flores. Y al hombre solo le quedó pues que se le pasara el enojo, porque se dio cuenta que todo lo que estaba diciendo eran realmente cosas fuera y sin sentido. Estaba totalmente identificado con una situación y el que estaba hablando era su defecto de la autoconsideración. El pobrecito. Nadie me quiere, nadie me ayuda. Cuando nadie tiene que hacerle ni le tiene que ayudar a nadie. Entonces ahí entró en conciencia y ya. Eso fue todo lo que hizo para solucionar eso. Si uno, aquí como dice Sol Ángel, si uno realmente entra en ira y comienza ya a irse en el drama y arma conflicto, pues sí, uno realmente, pues primero el karma es pues el daño que se está haciendo a uno mismo, porque todo ese estrés que uno se está generando, pues le va a causar un daño en su cuerpo físico. Es que uno no debe estar en eso. No, es que hay una situación. Digamos, una persona estaba con un carro y llegaron y le dañaron el carro. Hay un conflicto. Va y le pregunta al ser, padre, ¿qué hago con esto? Mire, me destrozaron mi carrito. Padre le dice, deje gastar energía en esa pelea. No se meta en eso. Simplemente salga y yo le arreglo eso por otro lado. Listo. Pero ¿qué le dice a la ira? No, es que eso no debe ser así, es que yo me tengo que hacer valer, es que esto es importante, es que nadie pasa por encima mío. Uno debe comenzar a mirar primero toda la parte de las sensaciones, qué hace que se dispare la ira. Uno debe estudiar cómo se manifiesta. Uno debe estudiar su parte emocional, el odio, el rechazo, y también debe estudiar su parte mental, ¿sí? La ira en la mente consume muchísima energía, todo el tiempo peleando y tiene justificaciones. Entonces uno debe mirar las justificaciones. Siempre la ira tiene la razón. Siempre la ira va y si le hacen algo va y le hace el doble. Siempre tiene una justificación. Hasta la ira se disfraza de conciencia. Es que yo tengo que enseñarle a esa persona cómo comportarse. A los golpes le enseño cómo comportarse. Así es la ira. Es que me tengo que hacer valer. Es que tengo que hacerme respetar. O es que yo soy tal cosa. Me baso en mi orgullo. Es que yo sé esto, entonces a mí no me pueden llegar a decir esto. No me pueden tratar de ignorante. Es que yo soy más moral. Yo sé más cosas. A veces uno piensa que la ira es una virtud, cuando la virtud simplemente es conservar nuestra energía. ¿Qué sacamos ahí demostrando a una persona nuestra fuerza? Eso no es gastar ahí energía, simplemente uno está ahí concentrado y mirando a ver qué. Y si la otra persona pues quiere patalear, pues que patalee solo. Igual para pelear se necesitan dos. Generalmente uno dice, no, es que mi ira me defiende, pero no mide que por andar ahí defendiendo su orgullo, porque eso es lo que la ira defiende, no la conciencia, sino el orgullo,
puede terminar desencarnado. Entonces ahí uno se da cuenta y comienza a mirar realmente cómo resolver. Entonces, para resolver es estar en autoobservación, mirando todas sus reacciones, eliminando, estando en conciencia. Si no puede mantener su conciencia, ya está identificado, concéntrese en la respiración, inhale, exhale, retírese. Pero es importante que sepa dominar, que sepa entrar en su conciencia. Esa es la verdadera virtud, ese dominio de la fuerza. La fuerza debe estar en uno todo el tiempo. Así hagan lo que hagan. Igual, pues, por más feo que sea el conflicto o injusto, pues uno simplemente lo negocia y ya. Entonces, uno lo que debe estar es observando sus reacciones, sus sensaciones, siente dolor, siente enojo, afán, siente que es injusto, se siente atacado. Todo eso, madre mía, desintégreme este defecto, va eliminando cada detallito. Así es que se vence un defecto, detalle por detalle. Eso lo vamos a ver en otra conferencia. Entonces uno va eliminando todos los conceptos que surgen, todas las vibraciones en su cuerpo, y uno eliminando y va entrando en conciencia. La misma conciencia, al no identificarse, le va a decir qué hacer. Generalmente la conciencia es muy concreta. Va y resuelve si tiene que hacer algo. ¿Sí? Si no, entonces simplemente se retira. Si la persona está muy violenta, puede utilizar las conjuraciones en la mente para desarmarle el defecto psicológico. Entonces esa persona siente que no puede irse en contra suya. Si hay una situación, un conflicto, pues uno negocia con la ley divina. Puede hacerle una pregunta al ser que le ayude a resolver esa situación. Pero uno no debe identificarse, sea cual sea la situación. Así le digan una cantidad de cosas. Le digan bobo, pues bueno, pero es que mi energía vale más. Digan lo que le digan, que le afecten su imagen, su personalidad, eso no importa. Entonces, uno simplemente, pues, si tiene que decir algo, pues lo dice, si no, pues simplemente se retira. Eso es todo. Uno tiene que dejarse identificar, porque igual el defecto psicológico lo que quiere es que uno pierde la energía, por eso es que utiliza todo eso. Entonces puede utilizar su respiración, su imaginación, eliminando los defectos psicológicos para que no volver a caer en esta ira. Bien, entonces, bueno, lo importante de esta reflexión era comenzar a utilizar la forma de meditar que está en este documento que ya hemos visto con otros defectos. Y pues lo primero que siempre vamos a utilizar para empezar a irnos en contra de un defecto psicológico es lo que vimos el día domingo, que es el expediente del defecto psicológico. ¿Qué daños me hace? ¿Y por qué en realidad debo quitar este defecto de mi vida? Aquí David dice, esos momentos en que llega la ira son los más preciados, son esos microsegundos donde sentimos el fuego y ese momento preciso para distanciarnos de la mente y el cuerpo y el poder de comprender que es el ego, quien quiere pelear y contradecir. Sí, eh, llamar el silencio y no reaccionar, sino más bien responder. Sí. Entonces, es que la ira realmente necesita esta combinación de meditación y de eliminación en el momento. ¿Por qué? Porque lo que dice David es cierto, realmente son microsegundos, ¿sí? Uno está tranquilo y de pronto alguien llega y lo empuja, ¿sí? O lo insulta, ¿sí? Uno está pasando una calle y alguien le dice, no sé, muévase de ahí. Entonces uno siente ese ego inmediatamente reaccionando. Ese defecto que le dice a mí no me manda nadie. ¿Quién es? Usted no sabe quién soy yo.
A mí no me mandan. ¿Cómo así? Muévase usted. Pero esos son microsegundos. Eso es rápido. Entonces es fácilmente, uno alcanza a reaccionar. Entonces es por eso que uno debe estar muy concentrado, sobre todo en la respiración, en la no reacción. Si uno ya está realmente identificado y siente que el efecto psicológico está ya sobre uno, ya está adueñándose de su cuerpo físico, pues concéntrese en la respiración, cálmese o retírese, retírese, ¿sí? Pero haga lo que sea, pero no reaccione. Esta combinación con la meditación es importante porque uno va estudiando en su vida qué es lo que realmente lo hace reaccionar a uno, cómo realmente el defecto psicológico pues le genera conflictos. Entonces, ¿cómo uno puede estar enfrascado en un conflicto? Si uno se deja enfrascar por la ira, puede llevarlo hasta la involución. En la infradimensión de la ira hay una discusión constante en la mente. Es más, si uno se identifica durante el día con una discusión, con un conflicto, pierde toda esa energía todo el día y no está resolviendo nada. Y va a la noche y se va dando cuenta que si es consciente, va hasta la infradimensión de la ira y allá sigue peleando y peleando. Y se da golpes con la otra persona y la otra persona le da golpes. Y ahí se queda y se queda en eso, en un círculo vicioso, donde todos son conflictos y peleas. Y no está solucionando nada. Entonces simplemente uno se sale de eso. Si uno puede resolver algo con la conciencia, pues lo resuelve. Si no, pues simplemente pues negocia con la ley. Si hay una situación que no comprende, pues comprenda y elimine sus defectos. Como les decía, una persona que cuando chico, pues pertenecía a una familia que tenía cierta capacidad económica. Entonces, este chico estaba en uno de los mejores colegios en Europa. Lo que sucedió fue que la mamá descubrió al papá con otra mujer. La mamá no soportó esa situación, entonces decidió separarse del papá. Situación que cambió dramáticamente la vida del chico, porque pues regresaron a Sudamérica y pues sus situaciones de colegio, de educación, pues eran muy diferentes a las que estaba acostumbrado. Eso le generó una gran frustración. De ahí en adelante detestaba todo. Detestaba el país, la situación, su mala suerte, por qué la vida había sido así. Como esto a generar mucha autoconsideración y comenzó hasta a generar estudios, actividades, pero todo era en contra, era manejado por ese resentimiento, por esa ira. Entonces, nadie se imaginaría que el motor secreto de todas sus actividades, esa rabia, ese resentimiento contra la vida, esa búsqueda desesperada por otra vez tener esas ciertas comodidades, porque sentía que la vida se las había arrebatado y se las merecía. Entonces, la ira mueve muchas cosas y al final, pues, pudo haberlo llevado a cometer muchos errores. Todo movido por la ira. Entonces, uno, pues, debe reflexionar cada cosa que hace. ¿Por qué? Si vive una situación de esas, pues, comprenda. Si hay una situación de enemistad con una persona, pues, comprenda la posición de esa persona. Pregunte por qué esa persona es así con uno. ¿Acaso uno le debe algo a esa persona? De pronto desde otra existencia uno debe. Y pues puede ser que el que tenga la deuda, el que tenga que pagar es uno. Entonces hay que aprender a reflexionar. Y así uno con esa capacidad de comprensión va a aprender a resolver muchas cosas en su existencia y va a aprender cómo llevarlas con la conciencia.
Sí, Humberto, cuéntenos. Ah, bueno. Bien. Ya como a la parte final de una meditación, pues uno debe comenzar a estudiar la virtud que va a ganar. Entonces, ¿cuánta energía se va a ahorrar cuando uno elimine la ira? ¿Sí? ¿Cuánto control de su vida? ¿Cuánta salud? ¿Cuánta tranquilidad? ¿Cuánta paz? Va a aprender a resolver todos los conflictos. Entonces, ahí está esa virtud. La virtud de una persona que venza su ira es, pues, la capacidad de siempre tener su energía internamente, de no malgastarla, de no perderla en sus pensamientos de venganza, de no llenarse de karma por llenarse de resentimiento. La virtud que desarrolla es comenzar a estar de acuerdo con la ley, entender pues las situaciones que la ley le pone a uno. Entonces, uno va comenzando a visualizar, a comprender, a eliminar todos los disparadores, a estudiar muy bien esa ira, ¿sí? No es que a mí me da ira es por cuando me da miedo, cuando me siento frustrado. Bueno, hay muchos disparadores de la ira, ¿sí? Digamos, por frustración, cuando algo no me sale bien, cuando algo no me lo dieron. Yo quería que algo llegara y no llegó. Una persona que debe hacerme esto y no lo hizo. Siento rabia, frustración. La culpa también, porque cuando uno comete un error, entonces se siente culpable, se va en contra de uno mismo, siente rabia, o comienza a culpar a los demás. Ah, eso es culpa de esa persona, entonces lo odio. La impaciencia, la falta de tolerancia. Entonces hay muchas causas, uno debe estudiar esas causas. La violencia, eh, eso que nos creemos perfectos y nos da esa perfección que nosotros generamos, entonces nos nos crea el derecho de golpear a las demás personas. Uno puede estar en un país por la violencia, en un país donde todo es violento. Entonces uno va a estudiar, pues realmente qué lo encierra uno en eso. Esa intolerancia, ese resentimiento. ¿Cómo es posible que el resentimiento sea lo que mueva a un país? Entonces uno comienza a reflexionar. Es que prefiero que todos estén mal. Entonces, eso es. Prefiero que todos estén mal, igual que yo, a ver a alguien bien. Eso es lo que mueve realmente a una persona. La venganza, el placer que genera hacer justicia por mano propia, cuando lo que está generando es un karma peor. El yo sádico, el miedo, el orgullo. Entonces uno va a encontrar la causa. Bueno, aquí nos dice, bueno, estas causas, pues uno las va estudiando y pues va pidiéndole a la Madre Divina que le quite esos defectos psicológicos. Digamos, el sádico. No es que a uno le gusta que las personas sufran de malas. No, madre mía, quíteme ese defecto. Sí. El defecto del orgullo. Es que no le pueden decir nada porque ella inmediatamente responde con orgullo. A pelear, a responder. Siente rabia por, así lo que dijo aquí Mariana. Le dijeron gallina y ella está bravo. Pues reflexione. O es que, ¿qué sería de nuestra vida sin las gallinas? Entonces uno comienza a reflexionar, bueno, la gallina es muy útil. De pronto, por algo le dijeron gallina. Entonces uno va comenzando a reflexionar. Entonces uno debe ser fuerte, eso es lo que va ganando.
una estabilidad en sus emociones, en su forma de reaccionar, en la forma de comunicarse. Sí, va ganando esa capacidad de expresarse, decir las cosas como son, sin identificarse, sin entrar a los dramas, a los dolores. Nada, pues uno expresa. Si la situación continúa, pues uno negocia ante la ley divina. ¿Sí? Si no, pues le pide al Padre que le muestre cuál es la salida. De pronto el Padre le dice, sálgase de ahí ya. O le dice, porque el Padre también a veces le dice, no, quédese ahí. Quédese ahí, elimine los defectos psicológicos. Que ese va a ser su gimnasio. Le pone un número 7 en el astral, donde uno tiene que dar la nota, comenzar a eliminar, pues todos esos defectos psicológicos que lo identifican. Bueno, aquí Liliana dice, hace 2 semanas una compañera me atacó con palabras que me pusieron mal en esos momentos. Yo solo atiné a decirle, solo pregunté qué mandó de tareas el profesor y me corrí a otro grupo de mesa. Venía mal por lo sucedido, pero gracias a usted ahora me siento mejor de no haber contestado, como lo hizo mi compañera. Sí, uno le dice las cosas. Si las entendió, entendió. Si no, pues uno simplemente ya lo que la conciencia le dice. Si la conciencia le dice retírese, pues se retira. Porque la conciencia le está diciendo que esa persona no es capaz de comprender. Entonces, ¿para qué uno va a terminar en eso? Si una persona no le escucha, como les dije, yo estuve en una discusión de 2 personas, una persona que estaba atendiendo un sitio de venta de pinturas y una clienta, una mujer, y los dos estaban agarrados ahí y todo el mundo estaba alrededor diciéndoles que ojo, pues diciéndole al vendedor, ojo, que le van a echar por estar maltratando a los clientes. Y todos los que estaban apoyando a la mujer le decían a la mujer, no se pelee porque entonces ese señor le puede lastimar. Todos estaban ahí diciéndole de todo, pero esas personas no escuchaban. Estaban totalmente enceguecidas en su discusión. Entonces, la ira enceguece, ensordece, todo. Aquí Freddy nos dice, cuando le deben a uno y terminan bravos solo por no pagar. Sí, o sea, fuera de que uno les ayuda, entonces salen bravos, sí, eso es verdad. Entonces, pues uno elimina ese defecto de que quiere merecer y pues uno elimina esa forma de ser. Le pide a la Madre Divina que elimine eso de que fuera de que le están ayudando, sale bravo. Entonces uno le dice a la Madre Divina, Madre mía, quíteme ese defecto que no agradece, que antes se cree merecer las cosas, ¿sí? Antes era un favor. Entonces uno elimina todo eso. Y pues negocia esa situación ante la ley divina. Entonces la ley divina pues le ayuda a cuadrar eso con esa persona o pues ese dinero se lo hace llegar por otro lado. Aquí Ángela nos dice, buenas noches, cuando uno se siente tiranizado, si debe estudiar todo el defecto de la tiranía. La tiranía es uno de los aspectos, una de las causas, sí, también, que más alimenta la ira, ¿sí? Porque uno generalmente quiere controlar a los demás, quiere imponer sus decisiones, su forma de ser. Entonces uno debe estudiar esa tiranía en uno. Cuando a uno lo tiranizan, es porque de todas maneras uno tiene que estudiar eso. Uno debe comprender qué se siente ser tiranizado. Entonces ya cuando uno comprende, le pide a la Madre Divina que le ayude a eliminar ese defecto y uno comienza a romper ese defecto en uno. O sea, uno también cuando ha tiranizado, obligado a las personas, como pues violentado de alguna forma a las personas para cambiar de decisión. Entonces uno ya comprende ese defecto tirano.
Entonces ya cuando uno ha comprendido ese defecto, va y negocia esa relación con la ley divina, ¿sí? Y pues eso poco a poco, eso rápidamente. Cuando uno elimina al yo tirano, esa persona no puede actuar sobre uno, le corta toda la acción. Yo he visto personas que negocian ese defecto y pues esas personas que los tiranizaban les da rabia porque ya no pueden, ¿sí? Entonces uno simplemente pues se mantiene tranquilo. Haga tal cosa, pues uno mira si lo hace o no, pero uno se mantiene tranquilo. Generalmente lo tiranizan, le ponen cosas para persuadirlo. Es decir, si usted no hace caso, entonces yo le quito esto, o pues hago que le suceda tal cosa, pues uno se mantiene tranquilo, ¿sí? Porque al fin y al cabo, si uno negocia con la ley divina, pues las cosas que pasan van a ser con la ley, no lo que las personas digan. Entonces uno se mantiene tranquilo, no se deja perturbar por esas acciones que presionan. Entonces poco a poco la persona se va desesperando, se va dando cuenta que uno deja de ser manipulable. Uno lo pueden tiranizar con el dinero, con situaciones, pues ya, pues si lo tiranizan con eso, pues bueno, entonces quédese con su dinero. Y pues poco a poco las personas pues van perdiendo esa fuerza a medida de que uno tenga esa tranquilidad, ese estado interior pues equilibrado. Liliana nos dice, quiero aprender a sanar a mi niña interior herida, para que esta mujer que soy ahora pueda enfrentar y poder hablar y contestar otro atacante y no quedarme callado. Sí, lo que toca hacer es eliminar el defecto, eliminar la ira. Entonces uno simplemente elimina la ira y ahí va a aflorar la conciencia, ¿sí? Eso es. Y también uno debe eliminar la niña interior herida. Eso no. Esa niña interior herida es una autoconsideración. ¿Herida por quién? Entonces uno elimina también eso, ¿sí? Uno no fue herido por nadie. La ley divina le ha puesto las cosas que uno se merece. Entonces uno Alfredito, debe aprender. Eso es. Aquí Iraima nos dice, aquí estoy. Eh, Iraima, ¿cómo estás? Ah, hola Iraima, Iraima. Sí, Humberto, cuéntenos. Bueno, aquí Zaira nos dice, es kármico pedirle al padre o a la ley que me saque de una relación donde mi pareja me saca la ira por sus infidelidades y por falta de valores. ¿Será kármico pedir salir de ahí? Zaira, es kármico a lo contrario. Lo que es kármico es seguir ahí. La infidelidad es una causa de divorcio, ¿sí? O sea, es que la infidelidad simplemente es que esa persona no está interesado en uno. Entonces, pues realmente es lo contrario, uno debe negociar ante la ley divina que le ayuden a definir esa situación de una vez, ¿sí? Entonces uno elimina su yo infiel, su yo adúltero, comprende esa situación, porque por algo le pusieron a aprender eso, y le pide a la ley divina que le ayude en la resolución de ese problema, y la ley divina le va a ayudar. Y si uno decide, decide y sale de ahí. Porque en ese caso lo kármico es quedarse en eso. ¿Por qué es kármico? Cuando una persona se une sexualmente con otra, los karmas también se unen. O sea, la unión de dos personas no solo es física, sino es a nivel emocional, mental, kármico, todo, porque el aura se abre y se une. Cuando hay una infidelidad, pues ese karma que trae con otra persona, la pareja pues se mezcla con el karma de otra persona, mejor dicho. Entonces, si uno tolera eso, acepta ese nuevo karma. Entonces, no simplemente va y negocia con la ley divina y que le ayuden a terminar esa situación lo más rápido posible.
Entonces, sí, lo que toca negociar es que le ayuden a salir rápido de eso. Entonces le van a dar una oportunidad, le van a dar una ayuda o una persona que le pueda ayudar a salir de eso o que le dan la fuerza a tomar esa decisión para salirse de ahí. Sí, Alexander, cuéntenos. Muy buenas noches, espero que estén muy bien. Buenas Bueno, noches. escuchando la conferencia, muy interesante, debemos tener en cuenta que eh, la ira es un concepto que vamos adquiriendo, ¿no? ¿Por qué lo vamos adquiriendo? Vamos sintiéndonos víctima, cuando no somos víctima de nada ni de nadie. Todo lo que nos ha sucedido son situaciones que nos han ayudado para forjarnos la persona que somos hoy en día, ¿cierto? Nos vuelve más resilientes, más fuertes, más comprensivos. Entonces, cuando yo dejo de sentirme víctima, ¿sí? Ah, no, entonces me sucedió esto, me sucedió aquello, o tengo que sanar esto que me hizo esta persona, o guardo rencores, todo eso es, eh, se podría decir, ira reprimida, ¿sí? Entonces voy guardando todo eso y me voy sintiendo que tengo ese efecto psicológico, pero cuando comprendo que eso no es parte de mí, que solo son situaciones que me han sucedido para crecer como persona, entonces desalojo eso de mí, lo despojo y puedo entender lo que me quiso enseñar y trasciendo, o sea, desintegro ese efecto psicológico. Según yo, pueda que esté equivocado. Muchísimas gracias. Sí, así es, Alexander. A uno le pasan las cosas es porque pues el ser lo puso a uno a aprender algo, hasta para sacar fuerza. Pudo haber vivido una niñez pues con unos padres difíciles o una situación difícil, pues en vez de ponerse en esa posición de niño herido o de autoconsideración, de víctima, pues véale el lado positivo, pues le ayudó a sacar el carácter, le ayudó por lo menos a defenderse, a tener fuerza, a tener confianza en sí mismo. Y hasta pudo haberle ayudado a tener la virtud de la paciencia, de pues no responder así la situación fuera difícil, mantenerse, así la situación si fuera injusta en serio, pues tener esa capacidad de mantener su energía, porque la energía es más importante que la justicia. Si fuera una situación injusta, pues la misma vida o la misma ley divina, pues cuadrará las cargas. Pero pues uno debe mantener su energía, su conciencia. Sí, Mariana, cuéntenos. Aquí dice David, con todo este estudio no me parece ficticio que la gente que ha asesinado cuando está en el juicio dicen que no sabían lo que hacían, que estaban poseídos. Y así, pues ser literalmente puede ser una posesión demoníaca que enceguece. No se quieren victimizar, tal vez no pueden creer lo que han hecho con sus propias manos a sus seres amados. Sí, por eso es que es necesario estudiar este defecto psicológico, porque este defecto psicológico se apodera de nuestro centro motor, es decir, maneja todo nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, cuando uno queda poseído por esta bestia, es así, queda uno poseído por un demonio, así como dice David. Entonces, puede pasar lo que sea, ¿sí? Es que los demonios, los defectos psicológicos nos poseen. En el momento en que nosotros perdemos la conciencia, debemos que el defecto entre. Entonces todas nuestras decisiones, acciones, fuerza, quedan en manos de un demonio, de una bestia, de un mico, ¿sí? De algo irracional, manejados por nuestro instinto. Entonces, pues,
obviamente, pues después de que una persona vuelve en conciencia, pues se da cuenta de todo lo que hizo. Pudo haber hasta matado a alguien. Se le fue la mano. Digamos, está con un vehículo, alguien lo cierra, coge ese vehículo, se convierte el vehículo se convierte en un arma letal. O sea, coge ese vehículo a toda velocidad, no está pensando, está movido por su instinto. Puede que en su venganza pues no alcance a la persona que lo cerró, pues digamos que fue una salvación, pero puede que sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Va y cierra a otra persona. La otra persona también está enceguecida. Terminan en una discusión. Entonces puede pasar lo que sea. En esa discusión, alguno de ellos saca un arma o otra persona va y le manda otro vehículo y termina en condiciones pues dramáticas o puede terminar muerto. Entonces sí, todo lo que hace la ira, uno puede durar identificado con la ira encima, puede durar hasta media hora. ¿Qué puede pasar en media hora? Puede hacer todo. Puede matar a una persona, asesinar a alguien, perdón, lo mismo, puede golpear a alguien, puede eh, cometer actos, renunciar, insultar al jefe, puede quedarse sin puesto, puede divorciarse, herir a la pareja. La relación se puede ir deteriorando con pequeñas palabras, insultos, desaires que se hagan con la pareja. Uno con la pareja no debe sentir ningún desaire, ninguna frustración, ¿sí? Porque la relación se va dinamitando, una se va fracturando. En una discusión se pueden decir cosas muy hirientes y eso de todas maneras queda en la pareja ese dolor y puede ir fracturando esa relación hasta que un día se dé cuenta que ya no tiene una relación, que terminó su relación. Entonces, así, la ira va dinamitando todo. Y eso es con cualquier defecto, porque el defecto de la lujuria es peor. ¿Sí? Cuando la lujuria se le mete al cuerpo físico, uno tiene que ver los actos tan degradantes que puede llegar a cometer. Así con cualquier defecto, el orgullo, todo lo que hace. Entonces uno, por eso es que debe reflexionar acerca de los defectos psicológicos y debe mantener su conciencia la mayor cantidad posible durante el diario vivir, estando meditando, reflexionando y aumentando su nivel de conciencia. Si uno está acostumbrado a que la ira entre todo el tiempo, que se llene siempre de pensamientos, de odio, que cargue todo el tiempo con resentimientos, pues tarde o temprano, pues, o lo va a hacer identificar y, y pues va a terminar en un problema bien grave, o el mantenerse con ese veneno interior, pues tarde o temprano le va a generar una enfermedad. Termina en una diabetes, en una enfermedad cardiovascular, un accidente cerebrovascular, problemas en los nervios, en las neuronas cerebrales, bueno, porque pues ya vimos el expediente, todo lo que puede causar este defecto psicológico, pues realmente es muy negativo, ¿sí? Aquí Alexander nos dice, un maestro me decía que la ira era como tomarse un traguito de cianuro, una botella, ¿sí? O sea, ni el peor enemigo le puede hacer a uno tanto daño como la ira nos hace daño, ¿sí? Entonces realmente alguien nos hace algo y puede que sea injusto o lo consideremos injusto porque nada es injusto en la vida, pero en lugar de solucionar, la ira es como decidir tomarse una botella de cianuro, hacerse daño a uno mismo, coger gasolina y prenderse. Entonces, ¿para qué uno va a hacerse daño? ¿Sí? Pues uno simplemente pues reflexiona, comprende
Si le dijeron unas malas palabras, pues uno pues comprende la situación y ya. Aquí había una persona de España que decía una palabra que es una grosería en España y pues como acá uno en Latinoamérica no entiende esas palabras, pues para uno no es nada, ¿sí? Entonces, ahí uno se daba cuenta que dependía era de uno, ¿sí? Entonces, así con todo, uno es el que le da el peso a las palabras, a las situaciones, y pues para pelear se necesitan dos, ¿sí? Entonces, pues simplemente si uno no está ahí, si uno le dan un regalo y uno no lo acepta, pues el regalo es de la persona que se lo trajo. Entonces, si le traen uno una mala noticia y si uno no la quiere, pues tendrá la persona que, pues, devolverla. Entonces, así es. Bueno, sí, Mariana, cuéntanos, o Cindy. Buenas noches, Buenas noches, Cindy, bienvenida. muchas gracias. Daniel, mira, tú estabas diciendo que también la rabia es sexual, ¿sí? En eso también se refiere o tiene una causa en la cual, por, como te digo, experiencias de amistades, en las cuales la rabia que tiene, voy a dar dos casos. Uno de un amigo, yo veo que en él hay rabia en sí en cuanto a su madre. Su madre no ha sido lo más cariñosa, lo más madre para ella, para él. Solo fue el papá que fue buen padre, buen dedicado, pero pues desgraciadamente murió a causa de una enfermedad y quedó pues con la mamá, pero la mamá nunca fue dedicada, nunca fue cariñosa, nunca fue mamá, ¿sí? Muy desprendida de él. Mi amigo tenía antes sus novias y todo eso, pero a raíz como de, veo que a raíz de lo que se murió el papá, bueno, la afectación, veo que tiene más afectación con la mamá, veo que él tiene mucha rabia en sí con eso y él tomó una actitud en la cual, o ¿cómo se dice eso? Ya no le gustaban las mujeres, sino que ahora le gustan son los hombres, ¿sí? Él veo que tiene como siempre, como reprimido, como algo de, con la mamá, ¿sí? Y acercarse a él cariñosamente, él tiene como más o menos la edad de mi hijo tiene 20, él tiene como 24 años. Yo soy muy cariñosa, soy muy mamá, ¿sí? Y yo acercarme hacia, hacia manera, él es muy como de doble personalidad, no acepta tantos cariños. eh, ya dice, no, se me hace raro si mi mamá llega a decirme te quiero, uy, no, ¿qué es eso? No, a mí no me lleguen con eso. Y entonces veo que él se refugia mucho en esa parte sexual y buscó ya solo hombres, o sea, ya es gay, ya se mentalizó que él es así, ya, y ya su sexualidad la lleva con los hombres. Y en el otro caso de mi amiga, tuvo muy mala experiencia con el papá de sus hijos, le dio mala vida, la golpeaba, todo, y se llenó de tanta rabia que ahora le gustan las mujeres, ¿sí? Y ya algo que tenga que ver con hombres, no, o sea, ella tiene mucha rabia, no quiere saber nada de ellos, y entonces se refugió hacia la parte sexual y ya le gustan solo las mujeres, ya tiene su pareja, todo eso. Eso también influye mucho en lo sexual, ¿cierto? Como también otras personas que tienen pareja y entonces se niegan, entonces yo ya no quiero nada más con parejas y empiezan a tener sexualmente otra persona, ya no quiere nada serio, entonces se mete con una y con otra. Eso también es una rabia sexual de lo que se ha pasado en estos tres casos. Sí, Cindy, o sea, muy buena la participación, muchísimas gracias. Sí, pues ahí está el claro ejemplo de lo que es alimentar un resentimiento, ¿sí?
porque con base a un falso concepto del amor, porque pues el amor no son cariños, ¿sí? Esos son expresiones, pero eso no es el amor. Entonces, sí, en el primer caso, esa persona genera un resentimiento, ¿sí? Entonces, ese resentimiento lo va anidando y sí, pues es muy buena muy buena esa participación porque ahí vemos lo que es capaz de hacer la ira, ¿sí? Ya la persona pues se desequilibra en su nivel afectivo, ¿sí? Porque esos son afectos, no es amor. Y pues realmente comienza a generar o expresar esa homosexualidad, ¿sí? A odiar el sexo opuesto, ¿sí? Porque se alimentó, fue ese resentimiento. Entonces ahí vemos como la ira, mire lo que produce, ¿sí? Eh, en el otro caso, lo mismo, ¿sí? Como hay un desequilibrio, entonces esa rabia, ese desequilibrio, le hace llegar a esa misma consecuencia, ¿sí? Hubo un caso de una mujer eh, que, que tuvo un fracaso sentimental, ¿sí? Entonces, esa mujer se consideraba muy hermosa y no soportó ser rechazada por un hombre. Y pues además de eso, ella tenía pues mucha capacidad económica. Entonces no soportó eso porque ella decía, pero ¿por qué? Yo puedo tener todo en mi vida y tengo la belleza suficiente de tener cualquier hombre. Y no soportó eso. No soportó que haya un hombre que le haya dicho que no. Entonces, ¿qué pasó? Comenzó, pues como tenía cierta capacidad económica, se hizo todas las cirugías posibles para mejorar su aspecto físico hasta que quedara pues como una Barbie, como dicen. Y el único fin era comenzar a enamorar a todas las personas, a todos los hombres posibles para burlarse de ellos, cumplir una venganza, ¿no? Entonces ahí vemos cómo la ira también se puede expresar en la parte sexual, cómo desequilibra la parte sexual. Y la persona es capaz de hacerse daño a ese nivel, convertir hasta el dolor en un placer por ese desequilibrio de alimentar esa ira. Entonces, sí, así es. Cine, muchas gracias. Pues ahí uno se da cuenta de las consecuencias, porque pues realmente uno generalmente la ira, pues la ve desde el punto de vista desde el punto de vista de pues la explosión, de todo lo que sucede, ¿sí? Pero es peor esa ira de resentimiento que queda ahí medio encendida y que le comienza a uno a hacer tomar decisiones en su existencia, ¿sí? Lo que les decía de la persona, de que no soportó que su condición económica cambiara, entonces generó un resentimiento muy alto y en adelante su vida se volvió pues una lucha y una negatividad frente a esa situación económica, cuando simplemente pues era pues aceptar que las condiciones habían cambiado y pues no, pues adaptarse como a la situación, como comprender. En ese caso del resentimiento por el afecto de la madre, pues comprender también a la madre, ¿sí? Pues si la madre no le tuvo afecto, pues comprender también la situación que ella pasó, ¿sí? O tal vez su forma de comprender el amor era diferente. Es que el amor no necesariamente es el afecto, ¿sí? Igual puede ser madre es difícil, pues llegar a comprender eso y no pues comenzar a buscar esos afectos y generar esos desequilibrios en su sexualidad. Y eso es muy común, es más común de lo que uno se imagina, de que pues cuando un hombre o una mujer pues tiene un problema afectivo, de pronto buscan una persona del mismo sexo que les complementa esa seguridad, ¿sí? Les da esa seguridad afectiva, eh, les cubre esa debilidad y pues sí, terminan en la homosexualidad, ¿sí? Porque lo que buscan es esa seguridad más. Y pues ahí comienza a haber ese problema
pues que pues comienzan a generar esa homosexualidad. Eso es muy común, eso es una de las cosas más comunes que hay. Pero sí, muy buena la participación de Cindy, ahí está claro, pues que la ira tiene muchas más participaciones, muchas más situaciones de lo que nos imaginamos. Y también hasta en la parte sexual se puede expresar. Bien, sí, Mariana. Bueno, Mariana, no sé si es que tienes que activar el micrófono porque veo que levantas la mano, pero no has podido hablar. Sería interesante escuchar. Estaba arriba, Ahora no lo sí, veía. Ahora sí. eso. Sí, mira, tengo 4 casos. Uno personal, que se lo voy a tocar a último momento. Otros 3 más, por lo que yo trabajo, tuve la suerte de contactar con este tipo de gente que les ha pasado lo mismo y a mí también me ha pasado indirectamente, algo parecido, pero son personas muy humildes, que han vivido cosas muy difíciles y que les ha pasado cosas parecidas, ¿no? Creo que todos tenemos nuestros traumas, todos tenemos momentos así de difíciles. En un caso me tocó una chica, hace muchos años que la contraté, que me planteó en un momento dado que me decía que a ella el papá la violaba de chica. Al violarla de chica, en un momento dado, reemplaza a la mamá por ella, ¿no? Y la mamá muere, no sé cómo es que se va de la casa, la cosa es que es violada. Y ella en este momento, hace mucho tiempo, ya me lo contaron hace años, cada vez que hacía el amor, ella sentía que podía hacerlo con hombres o con mujeres, en este caso. Hace mucho tiempo ya la chica esta no la veo, pero me vino la referencia, ¿no? Y dice que se sentía que cuando tenía relaciones era su forma de sentir amor. Por eso te digo que cuando observo muchas de las cosas que hablan ahí, es un acercamiento de lo que ella en ese momento sintió de esa forma. Eso es uno de los casos. Después, otro de los casos que me tocó, una chica que tenía el tema de que jugando con el hermano, eran chicos, eran adolescentes, tuvo relaciones el hermano con ella y jugaban, nada más. Pero para ellos fue un juego. Y ella me preguntaba, ¿cómo puedo decir cuando mis amigas me preguntan cómo fue mi primera vez? Y ella les contestaba y les decía, me dice, bueno, yo era la madrina en ese momento, ¿no? En ese momento del lugar, me preguntó, madrina, a mí me da vergüenza, ¿cómo puedo decir que estuve con mi hermano? Entonces, le digo, mira, sé distinto, inventate algo, inventá a alguien, inventá una situación, y no te sientas mal. Entonces, de esa forma fue una forma que encontramos para que ella se pudiera sentir mejor, para no sentirse diferente con sus compañeras o sus pares, porque es muy feo, también tiene que ver el trauma de cada persona, cómo vive cada momento, porque uno puede vivir, como en el caso de ella, lo vivió con su hermano, que siguió conviviendo con su hermano, pero fue una situación del momento. En el caso de la otra chica, fue una chica que también lo lleva de por vida, la escribe de por vida esa situación, ¿no? Ya esta chica, a las dos los días harán 3, 4 años, ya hace bastante tiempo más, creo que serán. El tercer caso es una chica también, que en este momento cambió de sexo, es varón, me tocó tratarla, y yo no sabía que era varón. La conocí en un campamento. La cosa es que, claro, yo notaba que nunca iba con todos al mar, se iba a bañar siempre sola, buscaba de hacerse siempre aislado. Y en un momento dado me enteré que ella se sentía fuera del lugar y se sentía que no podía tomar la comunión. Yo estaba yendo en ese momento en un lugar, una iglesia, y ella se sentía fuera de la sociedad. Y lloró muchos tiempos. Y de ahí me enteré yo, a raíz de ahí que me confesó ese día en ese campamento, lo que le pasaba. ¿Qué pasaba? Ella no se había operado, entonces se vendaba el pecho para que no la vieran. Y con las carpas dormía con el primo. Entonces, se dieron un montón de situaciones que con los años me enteré que había sido violada. ¿Qué pasa? La persona haberse sentido defraudada por ese otro sexo o queriendo hacerse más fuerte por el otro sexo, que fue el que la violó, es como que buscó otra vuelta. Creo que eso como que poder ser hombre porque se sintió violada como mujer. Bueno, esos son los casos que más o menos tengo para comentar. Y en mi propio caso, en mi parte personal, yo me guardé mucho tiempo para encontrar a alguien especial. La cosa es que cuando salí por primera vez, tenía 21 años, hasta ese momento no había salido con nadie. Y yo pensaba que era alguien especial, o se fue dando, porque tampoco fue algo que algo que yo esperaba darse así. Yo empecé a trabajar con esa persona, empecé a salir. La cosa es que era muy mujeriego. Yo tengo un defecto, o una virtud, no sé, ¿no? Yo tengo algo que se llama empatía, y puedo percibir las energías. Con los años pude entender mucho más qué era lo que sentía en ese momento, ¿no? Era una persona muy violenta, era karateca, cinturón negro. Y yo no me callaba cuando había algo que no me gustaba. Y viví momentos muy duros, muy duros.
y me costó mucho pararme de vuelta. Quizás mi forma resiliente viene mucho por el tema de haber hecho judo, y uno cuando es judoka o tiene un arte marcial, se aprende a parar de vuelta de golpe y parar de vuelta, y no dejas que te venza eso, ¿no? Entonces me lo enfrentaba, no me quedaba quieta. Y viví momentos muy, muy duros. Y en un momento dado, yo había tenido a Mayra es mi hija mayor. Bueno, espérenme un segundo. Bueno, en una noche, nosotros teníamos un correo privado, por eso sé que es difícil vivir todo eso. Era una persona que era muy, ¿cómo sería lo que vos planteabas hace un rato, Daniel, ¿no? Muy, eh, ¿cómo sería la palabra hiriente? No, pues, ¿cómo sería violenta? Y cuando uno no hacía lo que él quería, él no se daba cuenta de esas formas que tenían, y eso me paralizaba y no me gustaba, pero era como que yo sentía en ese momento que la mi primera pareja, como que yo no tenía posibilidades de salir de ahí. Yo ya me había ido de mi casa, había enfrentado a mi familia, me había ido, y me costó mucho poder pararme y hacer muchas cosas de las mismas, ¿no? Me acuerdo que me habían cortado porque yo estaba habían sido un par de días después de tener la Mai, y en un momento la nena lloraba, y él me había pedido que fuera a comprar un pollo. Yo el pollo ese no me trataba de hacerlo. Había pedido un café también, la cosa que hice tiempo. Al tardar la nena lloró. Cuando yo llegué había pasado como una hora. Él había ido a buscarme, entonces cuando yo llegué, en ese momento agarré la bicicleta. Cuando me dijeron la gente que estaba programando ahí, eh, que, que había salido con la bebé a buscarme, agarré la bici y lo fui a buscar por la zona. No sé cómo volví. Le di el bebé a uno de los chicos y me recagó patadas al piso. Después, eso da mucha vergüenza, porque es feo que vean que a uno le pegan. Es muy feo sentir impotencia. Pero yo creo que Dios me hizo vivir por algo, porque por gracias a eso pude ayudar después a otras personas que habían vivido lo mismo. A mí me criaron en una casa donde me dieron todos los lujos en ese sentido, no quizá plata, pero sí estaba el respeto y estaba el amor hacia el otro, ¿no? Gracias a Dios tengo una familia muy dulce, tendrán sus defectos, pero no son violentos. Tienen una evidencia quizás de otro hombre, ¿no? Y los años pasaron, me costó mucho separarme de esa persona. Cuando iba a la psicóloga, perdón, el día ese, al día siguiente, me acuerdo que había sido Pascuas, me había quedado el labio negro. Yo no dije nada, me lo quedé. Y todavía hay una foto que cuando la veo me acuerdo de ese día. Hubo muchas días más así, pero me costó mucho salir, lo hablé con mi psicóloga me ayudó a salir. Esto lo cuento por la persona que dijo hace un rato, una chica, no iba a contarlo esto, pero si lo estoy contando es para que lo pueda ver. La que les preguntaba si se tenía que separar o no, ¿no? Bueno, otra cosa. También me prendí en los cuernos y a mí me pasaba que yo podía sentir en mi energía, cuando tenía relaciones con él, podía ver cuando había estado con otra persona, hasta la cara de la persona. Y la energía, cambiaba mi energía. Y me bajaba mi energía, mi parte energética. Y yo podía sentir la energía. Ahora pasan los años y siento muchísimo más la energía. Y ahora entiendo por qué. Porque todo es energía, ¿no? Pero eso es para otro día. Quiero cerrar el tema de otro, que es importante. Pasaron los años y esta persona era muy mujeriega. Me costó mucho separarme de él. Pero lo que tuvo de bueno, que me ayudó mi psicóloga, pude pararme de vuelta. Y bueno,
cuando pude pararme y logré, Dios me ayudó mucho a salir en ese momento, digamos que era como Mr. Mago. Yo me agachaba y pasaban por arriba las cosas, ¿no? Y cerrar el banco fue muy difícil, teníamos un correo privado donde yo me hacía cargo de todo eso, y tenía mi familia y no podía no firmar. A veces hay presiones que uno que no quiera, y también tenía riesgo que se llevara a mis hijas. Pero creo que fue lo mejor de mi vida haberme separado. Uno a veces también me sentía violada, ¿eh? Porque yo me acuerdo que después de hacer el amor, mientras que hacía el amor, me salían como unas ganas de atacar. Y eso la psicóloga me dijo que eso era porque me sentía violada. Por eso creo que es un tema que para todos, de una u otra forma, todos fuimos violados y rotos, pero lo importante de eso es el poder decir, me recupero yo, me alimento yo, no voy a buscar en otro, hombre o mujer, no importa que sea hombre o mujer, no hay distinción, ¿no? Yo creo que son seres, como en esta vida me tocó ser mujer, en otra vida, mirándome al espejo, veo que fui hombre también, y creo que todos lo tenemos eso. Quizás esa energía nos identificó un poco más, ¿no? Yo no, yo me gustan los hombres, pero bueno, yo me identifico así. No, no por eso me voy a caer o voy a inclinarme hacia otro lado, pero cada uno tiene su sensación o su emoción, ¿no? Y es respetable. Quizás es donde encontró el amor, o donde se encontró querido, como el primer caso que conté, que también me impactó mucho, porque yo decía, nunca lo hubiera pensado, ¿no? Un caso psicológico así, como la psiquis de la persona puede cambiar y va a buscar en alguien el amor. Cuando el amor está en todos lados, y no está en hombre, o en mujer, o en ningún lugar determinado, está en nosotros. Y cuando aprendemos a querernos y a armar ese interior, aunque te tiren el mundo al piso, eso también es muy lindo. Una de las últimas veces que estaba en casa, fui a tirar la basura. Me encontré una estampita de San Benito. Fue justo un tiempo antes de irme. A raíz de ahí la puse en casa y empecé a rezar. Cuando me fui con él, yo tuve la suerte de tener una abuela espiritual que me enseñó mucho. Bueno, esa abuela me había enseñado a rezar. Yo tuve la suerte que desde chiquita, esta abuela era medium. Y me enseñó a rezar diferente y a curar. Bueno, me había alejado mucho de la iglesia. Después de que encontré esa estampita, me acuerdo que volví a catedral, empecé a llevar a mis hijas al jardín, y me iba 2, 3 horas, y me quedaba dentro de la iglesia meditando. Me arrodillaba y meditaba. Y mucha gente pasaba, no le llevaba a punto, porque yo estaba con Dios, yo con Dios. Y me ayudaba mucho. Y yo veía como la misma gente dentro de la iglesia, primero entré a la iglesia y yo decía católica, la catedral de Morón. Primero me sentí que decía, ¿cómo puede ser que no haya ni un cura, no haya nadie dentro de la iglesia? En ese momento agarré y empecé a ir, me acostumbré a ir. Empecé a sentir una energía muy suave, que me fue entrando de a poquito, y que fue calmando todas esas angustias y todo lo que yo iba sintiendo. Fue como entrando despacito, y no me fui dando cuenta. Y cuando me quise dar cuenta, era como que estaba Dios adentro. Y me había ayudado a poder mejorarme y a pararme. Es más, en ese tiempo me habían hecho un trabajo con tierra del cementerio. Un tiempo antes de irme, bueno, ya la estoy haciendo un poco larga, voy a tratar de contar un poco. De irme, de haberme separado, fue una señora que me tiró las cartas, fui con mi papá. Mis viejos no sabían que me levantaban la mano. Mi mamá era un día que le dijo a mi mamá y a mis viejos, lo sospechaban, pero la cosa es que, tirándome las cartas, mi papá se entera de eso, antes de ir, no sabía dónde meterme, porque imagínate que mis viejos no aceptan violencia en mi casa, no nos dejaban pegarnos a nosotros de chicos, con mis hermanos y a mí. Siempre viene la parte positiva, de todo se tiene que hablar, no, es más, mi papá es un dulce de leche en ese sentido, mi abuelo lo mismo, mi hermano no, nunca en ese sentido fueron de irse las manos. Entonces, bueno, me acuerdo que, bueno, fue algo muy difícil y que, bueno, gracias a que pasó todo eso, se fue dando todo y me pude separar, pero bueno, me ayudó mucho Dios. Es como que ahí es donde fue parte de ese trabajo interior, parte, ¿no? Porque después hubo mucho más.
que me ayudó a pararme. Pero yo creo que cuando uno no está bien en el lugar que está, hay que buscar la mejor manera, sin agredir, porque me costó mucho, fue como una jugada de ajedrez. Fue años, como 7, 8 años, en donde yo tenía que pensar muy bien, porque tenía riesgo de perder a mis hijas, y las quería, no quería perderlas. Y riesgo de perder mi lugar en muchas cosas. También uno cuando vuelve a su casa con los padres, vuelve a encontrar su lugar, que es muy difícil, también da vergüenza venir con la cabeza de bache y decir me equivoqué. Pero bueno, es como que hay que aprender y no tener miedo. Y a veces también es muy difícil denunciar que nos levantan la mano. Era la comisaría que me enseñó el psicólogo. Me daba miedo decir. Lo cuento porque quizás hay otra persona que esté conmigo, que ahora vive ¿cómo se llama? En Bolivia, que tenía el mismo problema. Y la mujer lo tenía encerrado, y tenían 2 hijos. Así que pienso que no va por género. Ni estoy de acuerdo con las personas que tienen pañuelo verde, ni pañuelo. Yo creo que el mejor pañuelo es el blanco, el de la paz. Y el mejor pañuelo es tanto para hombres como para mujeres. No hay hombre y mujer, hay amor. Entonces, pienso que la violencia puede ir hacia el hombre o hacia la mujer. Y creo que cualquier violencia es mala. Entonces, para mí esto de los pañuelos blancos, no es que esté en desacuerdo, estoy en desacuerdo en la exageración. Estoy en desacuerdo en decir, ay, yo soy pañuelo verde y me llevo el mundo. Yo no quería ir a la violencia, no me la van a contar. No es esa la forma. Hay otras formas de llegar y dar amor. Entonces, ni ir a gritar de forma loca, no, ¿por qué? Si lo viví para mí, lo comparto conmigo y trato de mejorar alrededor mío lo que tengo. O al menos esa es mi forma de ser. Bueno, más o menos estaría por ahí, quieren llamarlo testimonio, no sé. Pero espero que, si digo, en el sentido, si hay violencia, trate de salir de ahí. Porque por lo menos puede encontrar su paz y puede volver a empezar. Y todas las veces que se caigan, pueden levantarse. Un beso grande. Muchas gracias, Mariana. Sí, muy buenas reflexiones. Sí, lo importante es no volverse a identificar, ¿no? Muchas gracias, Mariana. Porque pues como tú misma dijiste, pues todo es para tu desarrollo y las comprensiones. Sí, pues el caso está en que pues el amor está dentro de nosotros. Eso es lo que uno Es debe que pienso que comprender. por algo nos lo da Dios. Por algo Dios te da eso para que vivas. Y quizás si yo Sí, no hubiera vivido eso, no habría podido haber ayudado en otros lugares donde me necesitaban. sí, todo es un aprendizaje y como lo describíamos el día lunes, existe el mal aprendizaje y el buen aprendizaje. Entonces el mal aprendizaje es el que se resiente, comienza a generar traumas y pues los casos psicológicos que nos describió al principio, ¿sí? Que comienzan a generar desequilibrios. Entonces, si hay un problema, entonces decido cambiarme de sexo, irme al Claro, homosexualismo, ¿sí? Pero ahí no estoy encontrando la solución. En cambio, si se vivió un el tema está, proceso, sí, claro, es que el tema está poder encontrarme yo con yo. Por sí, ejemplo, a mí exacto. me pasó todo este tiempo, ¿no? Fue muy lindo vivir todo este tiempo porque salí conmigo. Y creo que es la primera vez en mi vida que mi amigo, tengo todo un amigo que siempre me decía, ¿y vos qué querés? Yo no sabía qué quería, no sabía identificarme en qué quería. O no sabía elegir, porque por ahí a veces me daba más para los demás que más para mí. Y este tiempo tuve la suerte de poder conocerme y salir con Mariana. Y fue muy lindo salir con Mariana, porque aprendí otras cosas de mí que no las conocía, o cómo reaccionaba ante las necesidades, ante las adversidades, ante tantas cosas que por ahí no las habría podido vivir acompañada. Me resultó muy lindo salir conmigo y conocerme. Y es como que eso también, y Ujú. ojo, también otra cosa, Dios también me ayudó mucho en todo este tiempo. Sí, claro, el ser está con uno todo el tiempo. Es recordar todo esto. Entonces, claro, ahí está, primero, comenzar a ese aprendizaje, el poner los límites en las relaciones, en saber cortar, en no soportar adulterios, comenzar a quererse a sí misma, encontrar a su ser interno, descubrir ese poder en su interior. Hay muchos aprendizajes.
Y sobre todo, pues lo que hizo Mariana fue que pues la situación en vez de resentirse, en vez de irse en contra de los hombres, pues comenzó fue a realizar ese aprendizaje y se hizo fuerte y por eso es que le puede ayudar a otras personas. Es subir la conciencia. Pues en esos casos, pues es Ujú. con dolor, es difícil, Es que pero para mí, pues así para es eso que lo puso ahí Dios. se forjó. Sí, es que así Ujú. es. O sea, todo lo que le pasa a uno es por algo. Entonces uno no se debe resentir. Es que ahí están los dos malos aprendizajes. O sea, se vuelve un resentimiento, entonces yo comienzo con mi venganza, o puedo hasta convertir el dolor en un placer, ¿sí? Porque también está ese caso. Un muchacho que lo violan cuando es joven, entonces de ahí en adelante le gusta entrar a la homosexualidad porque le gusta. Convierte ese dolor, ese trauma, lo vuelve un placer. Eso también es posible por el mal aprendizaje. Entonces uno debe aceptar pues que las cosas se las puso el ser por algo, así sean difíciles, pues si le colocó eso es porque uno puede y pues eso le va ayudando en su en su maduración, en su crecimiento interno. Entonces, pues muchísimas gracias. De todas maneras, aquí pues la idea de meditar, reflexionar, así como lo estamos haciendo acá, pues nos va a permitir avanzar de una manera más fácil, comprender muchas más situaciones, ¿sí? De una manera pues sin necesidad de tanto dolor. Entonces, pues bueno, muchas gracias a Mariana, bueno, a Cindy también, por hacernos ver pues muchas cosas que pasan con la ira, bueno, a todos, a Liliana, bueno. Aquí Liliana dice, eh, el amor está en la vida, en disfrutar con amigos, nietos, en muchas cosas de la vida encontramos el amor. Aquí Liliana nos dice, es bueno desahogarse, gracias al doctor darnos esta oportunidad. Bueno, claro que alimentar ese dolor no es tan bueno. Es necesario comprender. Lo que valoramos mucho es esa comprensión que nos ha regalado Mariana, de saber sacar de toda esa situación difícil los aprendizajes y pues haberlo llevado a realmente un cambio total de su existencia, ¿sí? Que yo sé que fue muy difícil, pero pues en este momento ya tiene la fuerza gracias a esas situaciones, eh, pues, pues difícil que le tocó, ¿no? Bueno, bien, entonces, bueno, esta es la meditación del día de hoy. Ahí pues dimos como un esbozo de cómo trabajar un defecto psicológico. Y pues de aquí en adelante uno debe comenzar a autoobservar todos los detalles con respecto a este defecto psicológico y eliminarlos. Y poco a poco va a ir desarrollando esa virtud de poder resolver, de poder estar tranquilo, de poder mantenerse, así una situación sea contraria y poder realmente resolver, ¿sí? Nosotros tenemos en nuestro interior el poder, el amor está en nuestro interior. En meditación ustedes pueden ver la representación del amor que es nuestra madre interna. Entonces poco a poco nos vamos a ir conectando con ella y ella nos va a ayudar muchísimo a avanzar en nuestra vida. Así sea muy dolorosa la situación, muy doloroso el aprendizaje, siempre pedirle a nuestra madre interna, llamarla, concentrarse en el corazón, pedirle ayuda a que nos ayude a resolver esa situación y la madre interna siempre nos va a ayudar, siempre va a acudir. Ella está en nuestro interior, ¿sí? No necesitamos buscarla afuera. Bueno, entonces, de aquí en adelante, pues cualquier detalle de la ira lo vamos eliminando. ¿Cómo es la muerte psicológica? Pues simplemente llamar a la Madre Divina y que nos elimine cualquier detallito, ¿sí? Dolores, traumas, ira. Madre mía, desintégrame esta tensión, Madre mía, desintégrame este odio, esta discusión. Y pues poco a poco la Madre Divina nos va quitando esos detallitos y pues vamos dándonos cuenta del cambio, del fortalecimiento de nuestra forma de ser y pues vamos a comenzar a dejar que nuestra conciencia se exprese con mayor fuerza. Además, en el desdoblamiento astral, en el mundo de los sueños, vamos a ver todos esos cambios. La Madre Divina nos va a indicar qué es lo que vamos ganando, cuántas conciencias vamos ganando, virtudes, y vamos a comenzar a avanzar
vamos a realizar un verdadero crecimiento espiritual. Bueno, muchísimas gracias a todos los que participaron, a María, a Mariana, a Cindy. Eh, Aquí María nos dice, el amor primero está dentro de uno mismo para saber dar, amar y disfrutar de los demás. Sí, el amor está en nuestro interior. Bueno, muchas gracias a Liliana.